Imagina un mundo donde las reglas del comercio, el Estado y la cultura cambian constantemente. A lo largo de la historia, distintas ideologías han definido cómo nos organizamos como sociedad y qué lugar ocupa la economía en nuestras vidas. Lo haremos desde una mirada que nos lleva a entender su impacto en la cultura. Así que acompáñanos a descubrir cómo se relaciona el neoliberalismo y la cultura. Para comprender el neoliberalismo, primero debemos entender sus raíces. El liberalismo. Nos trasladaremos a los siglos XVII y XVIII, una época de cambios radicales en la filosofía, política y economía. El liberalismo es una doctrina política y económica que surgió en los siglos XVII y XVIII. Está enfocada en la defensa de las libertades individuales, la propiedad privada y la limitación del poder del Estado. Pensadores como John Locke y Adam Smith abogaron por un mercado libre donde la intervención gubernamental fuese mínima, permitiendo que la oferta y la demanda dictaran el curso de la economía. Avanzando en el tiempo, el neoliberalismo emerge en el siglo XX como una reinterpretación de los principios liberales clásicos. Esta corriente promueve la liberalización económica, la regulación de mercados y la privatización de empresas estatales, buscando reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía. Políticas neoliberales se implementaron en diversos países, especialmente a partir de los años 80, con el objetivo de fomentar la eficiencia y el crecimiento económico. Líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos impulsaron esta corriente en la década de 1980. Sus políticas promovieron la privatización de empresas estatales, la reducción de impuestos a los más ricos y la eliminación de regulaciones económicas. In order to wash his head. She did exactly what you would have expected. She turned American policy quite well. Estas ideas se expandieron rápidamente a América Latina, a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, o más conocido como FMI, y el Banco Mundial, que ofrecen préstamos a los países a cambio de que apliquen políticas neoliberales. Pero ¿cómo afectó esto a la vida cotidiana y a la cultura de las sociedades? Para entender el impacto del neoliberalismo en la cultura, primero debemos preguntarnos, ¿qué es la cultura? La cultura abarca el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, valores y experiencias artísticas que caracterizan a una sociedad, ya sea en cualquier parte del mundo. Es dinámica y evoluciona con el tiempo, reflejando las interacciones sociales, económicas y políticas de una comunidad. Cada pueblo desarrolla su identidad a través de su cultura, transmitiéndola de generación en generación. Pero cuando las políticas económicas cambian drásticamente, la cultura también se ve afectada. Y esto precisamente es lo que ocurrió en Ecuador a partir del año 2000. En Ecuador, las políticas neoliberales han tenido un impacto significativo. ¿Qué conoce usted del código monetario que se está tramitando en estos momentos en la Asamblea? Ni idea. Sencillamente, como son unas redes modernas, estoy medio desvinculado de esa situación. En la cultura y en la sociedad, la implementación de medios como la privatización de servicios públicos y la apertura de mercados han generado tensiones y respuestas diversas en la población. Que todos los dineros de los aportantes a los bancos se han ido llevando los propios bancarios y han quebrado. Aquí es donde vemos la conexión entre neoliberalismo y cultura en el Ecuador, desde la dolarización en el año 2000 hasta las reformas económicas. De las últimas décadas, las políticas neoliberales han generado un impacto profundo en la sociedad ecuatoriana.
El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales. Las movilizaciones, que comenzaron hace una semana, ya han dejado al menos 4 muertos y unos 800 detenidos. Los manifestantes piden que se vaya el presidente. Un ejemplo destacado es la resistencia de las comunidades indígenas frente a proyectos extraactivistas en sus territorios. En 2019, el país vivió un paro nacional en respuesta a la eliminación de subsidios a los combustibles, la medida adoptada en líneas con políticas neoliberales. Esta decisión desencadenó protestas masivas lideradas por movimientos indígenas y sociales, quienes argumentaban que estas políticas afectaban negativamente sus condiciones de vida y su cultura. Los militares salieron tras ellos, pero se les adelantaron y perdieron el control del lugar. Los indígenas en el sector del peaje en Machachi se bajaron para tomarse la Panamericana. Los uniformados intentaron despejar a los manifestantes con gas lacrimógeno. Pero eso no fue todo. De pronto aparecieron más personas. Para evitar una emboscada, los militares utilizaron sus pesados vehículos. Todo esto mientras rige el estado de excepción. La vía desde y hacia Quito fue habilitada únicamente para los indígenas que ingresaron a la capital. Estas movilizaciones no solo fueron una respuesta económica, sino también una defensa de la identidad cultural y los derechos colectivos. Las comunidades utilizaron sus expresiones culturales como la música, la danza y el arte para visualizar sus demandas y fortalecer sus sentidos de pertenencia. Peleando hemos de estar, cara a cara sin descansar, al son de la flauta y del tambor, con churros sonando para llamar. Además, la influencia neoliberal ha generado debates sobre la mercantilización de la cultura, donde expresiones culturales tradicionales enfrentan desafíos ante la globalización y la homogenización cultural. Sin embargo, estas mismas circunstancias han impulsado a diversos grupos a revitalizar y promover sus tradiciones. Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha impulsado una cultura de consumo y globalización, que en muchos casos desplaza expresiones culturales tradicionales en favor de modelos importados. Sin embargo, la resistencia cultural sigue viva, y hoy vemos a nuevas generaciones recuperando sus raíces a través del arte, la música y la educación. Al concluir este recorrido, es evidente que las políticas neoliberales han dejado una huella profunda en la cultura y sociedad ecuatoriana. La interacción entre neoliberalismo y cultura refleja una compleja dinámica de adaptación, resistencia y transformación. A través de las décadas, las políticas económicas han influido en las manifestaciones culturales, mientras que la riqueza cultural del país ha servido como una herramienta de cohesión y reivindicación social. Comprender esta relación es esencial para valorar la diversidad y fortalecer la identidad ecuatoriana. El futuro del país depende de encontrar un equilibrio
un modelo económico que no solo busca el crecimiento financiero, sino que también valore y respete la diversidad cultural. La resistencia de los pueblos, las manifestaciones artísticas y el debate político siguen dando forma a la historia del Ecuador.